Muy buenos días. Entre una joven brutalmente asesinada, violada, abusada sexualmente y cuyo cuerpo fue abandonado en una cloaca en la zona franca de República Dominicana, en la zona franca ubicada en el área de las Américas, y un grupo de presos atendiendo presos en las cárceles en horario nocturno, amanecemos en República Dominicana. Bienvenidos a este primer episodio de un nuevo segmento llamado El Ping Pong de la Agonía, donde estaremos constantemente hablando de temas de actualidad. No esperen nada editado, no esperen un reguero de fotos como en los otros videos, no va a suceder, porque el objetivo de esto es que hablemos de situaciones actuales, de la cotidianidad, de cosas que están pasando, señores. Vamos a hacerlo de manera muy llana, muy franca, es el objetivo de abrir este nuevo segmento. Y evidentemente, entreténganse conmigo. Mi nombre es Ipsofilia Castillo Rosa, soy psicóloga forense y recuerden suscribirse al canal, recuerden visitar la página web porque precisamente el tema que estaremos trabajando hoy había sido desarrollado en uno de nuestros artículos en la web es ipsofiliacastillorosa.com. El artículo asociado al tema de hoy se llama para más consejos de una acosadora y otras verdades. ¿Por qué hablo de esto? Vamos a dividir este video en tres segmentos. La primera etapa, quiero hablar un poquito de lo que es el acoso. Después vamos a hablar un poco del caso de la joven Paula Santana, que fue encontrada asesinada en la zona franca de las Américas. Y posteriormente vamos a hablar de manera breve de la situación actual de los presos en República Dominicana. Bien. ¿Qué es el acoso, mis amores? Para que podamos entender un poquito todo el proceso que vamos a hablar más adelante. El acoso es básicamente un conjunto de comportamientos en donde una persona es quien lo ejerce y una persona es quien lo recibe. Y la parte que lo recibe no se encuentra de acuerdo con dichas acciones, debido a que las acciones usualmente vienen ajustadas con un contexto agresivo, pasivo, agresivo, o toda la característica de agresividad que usted le quiera poner al asunto, según el tipo de acoso que se esté ejerciendo. Recordemos que el acoso es básicamente el comportamiento, la conducta ejercida en donde se atribuye, se ejerce cierta acción por sobre otra persona y dichas acciones vienen acompañadas de conductas agresivas inicialmente. Ahora, dependiendo del tipo de acoso, se da una acción u otra acción. ¿Cuáles son los tipos de acoso? Hay muchos. Y van a seguir saliendo porque todos los días hay algo nuevo. Todos los días hay una acción nueva que se quiere clasificar en otra categorización. Y yo entiendo muy bien que necesitamos entender, necesitamos ajustar los conceptos, pero señores, a veces queremos dividir tanto las cosas que perdemos la esencia de lo que estamos trabajando y se pierden muchas informaciones porque las personas suelen confundirse. A veces necesitamos entender que dividir tanto no es simplificar, dividir tanto es complicar los conceptos y por esto se pueden dar muchas situaciones. Muchas de las cosas que voy a aclarar la primera parte de este video es en relación al acoso. Vuelvo y repito, no al caso de la joven Paula Santana, ¿verdad? Quiero que entiendan primero la cosa y después nos vamos con el caso, para que no digan, no empiecen, que ustedes saben que estamos en una sociedad, señor, perdóname, estamos en una sociedad que a veces primero llega la lengua y después llega el cerebro. No se metan en chisme. Los quiero. Bien, habiendo explicado lo que es el acoso, tenemos, por ejemplo, lo que es el acoso laboral. Se da en el ámbito laboral, áreas de trabajo, etcétera. El escolar o el bullying, que es el que conocemos más frecuentemente, o es uno de los más trabajados, de hecho, por las características de los niños, la generación que van subiendo y todo eso. Tenemos el acoso sexual, que es el que interfiere directamente un factor sexual por sobre una persona que ejerce presión sobre otra en el ámbito sexual. Únicamente. ¿Por qué quiero aclarar esto? Ahora lo van a entender un poco más adelante.
Tenemos también, por ejemplo, el acoso físico, que es el acoso directo. Este no necesariamente puede estar vinculado al sexual y puede estar vinculado igualmente, por ejemplo, al escolar, al bullying y todo esto, pero no necesariamente se presente. El físico es cuando ya existe un contacto directo por sobre esta víctima que está sufriendo la condición o la intención. Tenemos el abuso psicológico, el cual suele ser muy subjetivo y en muchas ocasiones suele ser muy pasivo-agresivo. Tenemos el verbal, recuerden que no para todo hay que hablar. A veces el silencio hace más cosas. Gracias. Aquí también puede darse, por ejemplo, entre el acoso psicológico, el acoso verbal, los casos de seguimiento de personas que siguen a las víctimas, que le están acosando, que tú me gusta, yo te sigo a la casa y de repente te me aparezco en los lugares y bla, bla, bla. Entonces, tenemos el acoso racial, tenemos el ciberacoso, que es uno de los últimos registrados. Con último no me refiero a que salió en los últimos años, con último me refiero a que no le ponían tanta atención por el tema de que la tecnología no estaba tan en auge. Y en los últimos años, en las últimas décadas realmente, la última década, es que ha venido tomando como mayor nivel de relevancia. Tenemos el acoso inmobiliario. Ese es un poco extraño, ese no siempre la gente le presta mucha atención, no se conoce, que es cuando se ejerce cierta presión o ciertas condiciones con el objetivo de que una persona pues salga de un inmueble. Ya están ubicándolo, ¿verdad? Yo sé que hay muchos casos de eso. Tenemos el acoso social, que usualmente se da en grupos en donde se busca rechazar a una persona o sacarlo de una esfera social. Tenemos el acoso basado en la sexualidad, que difiere del acoso sexual. Como les dije, el acoso sexual es el acoso más directo. El acoso basado en la sexualidad es en el que las consideraciones de ideologías, de tendencias sexuales, de preferencias sexuales, pues se presenta por un nivel de rechazo, sobre todo dada las preferencias. Es el más frecuente dentro de que es basado en la sexualidad. Tenemos el acoso basado en la edad. Sí, gracias. Cuando no quieren que una persona mayor, por ejemplo, esté en un área y lo acosan porque consideran que no funciona ahí, consideran que no va a hacer quizás un buen trabajo, considera que ya debería de estar afuera, entonces empiezan a acosar a este señor, quizás para que se vaya, esta señora, quizás para que se vaya del trabajo, porque ya su nivel de rendimiento no es el mismo, o no se quiere tener en un lugar, o se acosa para que se vaya de una casa porque hay que sacarla. O sea, hay muchas situaciones que se presentan en este tipo de acoso. Está el acoso por discapacidad y el acoso policial. Sí, existe. Entonces, ahora quiero explicarle lo siguiente. Miren, el acoso es un contexto muy cultural, muy social y muy de las etapas. O sea, el acoso que antes existía no es el mismo acoso de ahora. Las variaciones culturales influencian en que una persona o un grupo de personas consideren acoso unas nuevas condiciones. Por ejemplo, antes era muy frecuente, por ejemplo, aquí en República Dominicana, que las mujeres salían a la calle y le voceaban muchas cosas. Ahora ha disminuido un poco este tipo. ¿Por qué? Porque la mujer empezó a quejarse, empezó a decir que se sentía mal. No es que no se presente, ojo con eso, no es que no se presente, se continúa presentando. Pero realmente ha disminuido el caso. Ustedes saben, como que ya no hay tantas situaciones así, no se ve tan frecuente. Se observa más en diferentes lugares, en diferentes sectores y en diferentes esferas sociales, más que a nivel global. Recuerden que el acoso tiene algo muy particular y es que, como dicen en el campo, si no molesta, que siga la fiesta. Para un acoso ser considerado acoso, para un hecho ser considerado legalmente acoso, tiene que existir una víctima que se sienta afectada. Esto no quiere decir que una tercera persona no pueda identificar que se está presentando un acoso y reportarlo, pero
para que sea considerado tiene que haber una persona que se sienta afectada o, en su defecto, aludida por una situación que esté ocurriendo y pues cree un reporte, una alerta de dicha situación para ser considerado legalmente. No significa que no esté pasando o no significa que quizás en muchos casos no se considere acoso o la persona simplemente lo deje pasar porque a veces ni siquiera se da cuenta de lo que le está sucediendo hasta que alguien más le dice, oye, me te están acusando. ¿Qué está pasándote? Gracias. A veces, señores, miren, aquí en República Dominicana yo siempre tengo una frase. Yo le digo a la gente, señores, jondearse y acosar no es lo mismo. Miren, para el que no esté aquí de República Dominicana, jondearse hace alusión a una persona atrevida, a una persona que tenga el atrevimiento de acercarse a alguien más, de decirle algo, quizás de enamorar a esa persona, quizás de abrir una parte de sus sentimientos y todo eso. Ahora, jondearse no es lo mismo que acosar. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces una persona, el interés que mantiene es simplemente porque la comunicación. Aclaro, señores, vamos, vamos al paso para que no me quieran confundir, no vaya a ser que después empiecen a hablar. Lo que quiero explicarles, a veces el acoso que no es comunicado de parte de la persona que lo sufre, o sea, de la víctima, y expresa que se siente acosada, que se siente mal con el tipo de comentarios, la persona que lo está ejerciendo continúa haciéndolo en ocasiones porque simplemente no ha determinado que la víctima se siente incómoda. En muchos lugares hay personas, no hablo de mujeres, hablo de todo el mundo, que suele ser un tanto complaciente. Esto quiere decir que nosotros tenemos que comunicar, identificar y tenemos que poder tener la certeza y la suficiente madurez para decirle a las personas, yo no me siento cómodo, yo no me siento cómoda. ¿Por qué? Porque quizás para la persona que está ejerciendo la presión, eso que está haciendo no es considerado acoso, pero a ti te está molestando y ya tú estás considerándolo como que esa persona te está acosando constantemente. Evidentemente, estos son los niveles de acoso leves. Hay ya acosos que son directos, como que una persona le diga a otra, yo voy a estar contigo, y empiece a seguirte, empiece a visitarte en horarios que no debe, que averigua dónde tú estás, que se entera de lo que tú vas a hacer, que te sigue en las redes sociales para aparecérsete en los lugares, no es lo mismo. Pero muchas veces necesitamos comunicar las cosas, ¿entienden? Necesitamos aprender a hablar. Mi abuelito decía, como muchas personas de su generación, no dañe, no dañes con los pies lo que hiciste con las manos. Abuelo, el mundo y yo te decepcionamos. Todo el mundo ha metido la pata. Todo el mundo ha metido la pata. Pero como siempre me ha dicho un amigo, Rixofilia, hay niveles. Sí, hay niveles, señores. Y nosotros tenemos que aprender a identificar cuando ya nosotros estamos metiendo la pata. Cuando ya el intento de enamorar a esa persona está pasando de un simple enamoramiento a un nivel de acoso. Cuando ya a usted se le está saliendo la mano. Cuando está metiendo las patitas, los pies, está metiendo el cuerpo entero, no importa. Señores, mídanse que los calores menopáusicos se bajan. Usted se da un baño de agua fría, un baño de hielo, a mí no me importa, eso no son problemas míos. Pero a ver si nos calmamos. Vamos a ver si nos calmamos porque ya la situación se están pasando de niveles. Dicho esto, voy a entrar a la segunda parte del video. El caso de la joven Paula Santana, en donde sí se presentó un acoso reportado. Que se tenga la información y por las características
expresadas en las noticias fue un acoso de índole sexual. No sabemos, y como les dije antes, hay muchos tipos de acoso. Los acosos suelen mezclarse, suelen unirse entre ellos por las características que presentan. No sabemos todos los tipos de acoso que pudiesen haberse dado y que a lo mejor ni siquiera fueron identificados. En este caso, ocurrió la situación de lo siguiente. Voy a hacer la narración del caso. Esta joven, 23 años de edad, según los reportes en las noticias, trabajaba en una empresa, la cual no quiero decir el nombre, pero realmente está público en toda la noticia. Pero bueno, ella reportó al Departamento de Recursos Humanos el acoso que estaba sufriendo de parte de uno de sus compañeros de trabajo. Al momento de reportar, según dice la familia, el Departamento de Recursos Humanos no le tomó la queja, no hizo nada y no tomó en serio lo que ella estaba reportando. Ese encargado de recursos humanos está botado. Yo lo hubiera votado hace rato. Metió la pata. Metió la pata feo. Feo. ¿Por qué? Señores, nosotros a veces dejamos pasar las cosas, y digo nosotros por hablar en general, porque yo no tuve que ver en ese caso. Yo no trabajo en esa empresa. Señores, a veces las personas meten la pata. Toda empresa tiene protocolos. Aquí hay que determinar lo siguiente. La empresa no quiso tomar el reporte porque consideró que el reporte no era válido, no quiso tomar el reporte porque consideró que el empleado estaba exagerando, o no quiso tomar el reporte porque no tienen protocolos suficientes para este tipo de denuncias de sus empleados. No sé. No creo que sea la tercera, porque realmente todas las empresas tienen que tener un protocolo en el área de recursos humanos para las quejas de los empleados. Y sabemos que muchas veces este tipo de quejas se dejan pasar. Sabemos que sucede. Se dejan pasar, señores, porque en muchas ocasiones aquí hay dos variables. Número una, o la persona reporta a un jefecito, y ustedes saben que nadie se quiere meter con los jefecitos, y eso es un serio problema. Es un serio problema que sucede en muchos lugares. O simplemente porque los recursos humanos no le da la gana. Señor, no le da la gana. O muchas veces lo tienen hasta prohibido y no lo pueden ni siquiera expresar, no lo pueden decir, mira, no me tomes reporte de este tipo para no meternos en esos líos. Hay muchas cosas, señores, o simplemente no tienen personas capacitadas para identificar cuando realmente se le está haciendo una denuncia válida y consistente en torno a un tema. Independientemente de lo que sea, ese encargado de recursos humanos está votado. Esta joven lo reportó a la empresa. Se lo comunicó a su familia. Según yo tengo entendido, nunca se hizo un reporte a nivel de fiscalía, una denuncia a nivel de fiscalía de lo que estaba sucediendo. Según yo tengo entendido, no sé si las noticias ya habrán arrojado alguna información diferente. Recordemos que también el Estado debe de aportar. Ay, Dios. Yo sé que también fallan. Yo sé que también hay problemas. Yo sé que muchas veces ni siquiera le hacen caso. Yo sé que a veces uno va a poner una denuncia y lo que te dicen es eso sí. Eso no va a pasar de ahí hasta que la gente aparece muerta. Señor, y es penoso. Es, ay, Dios, es absurdo. Es estúpido que nosotros todavía vivamos en una situación como esta, en un país que dice ser tan preparado. ¿Qué preparación de qué es lo que ustedes me están hablando? ¿Mm? ¿De qué ustedes están hablando? O sea, aquí ni siquiera le dan seguridad a la gente. O sea, aquí te sueltan el agresor y no te dan ningún tipo de garantía. Señores, por Dios. O sea, el agresor tuyo anda suelto después de que tú quizás te quejaste, lo metieron preso para el día y abul, resuélvetela como tú puedas. Perdóneme la expresión, carajo. Pero bueno,
Seguimos. Lo siento que me molesta, de verdad me molesta. Eh, Fuera del contexto de la empresa, fuera del contexto del Estado, nosotros necesitamos recordar que el factor familiar, el factor de grupos de apoyo, de amigos, es algo muy importante en todo tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, señores, si usted se ve en la emergencia de decirle a un familiar suyo, un amigo suyo, oye, me pásame a buscar cuando yo salga del trabajo, que estoy en un problema. Mira, yo necesito que tú me monitorees cada 2 horas, no importa que sea medianoche, señora, aparecen gente que le van a poner una alarma cada 2 horas para llamarla, para llamarlo. Nosotros, lamentablemente, ya que no tenemos protección, necesitamos protegernos a nosotros mismos. Lamentablemente, si las empresas no nos dan seguridad, si el Estado no nos da seguridad, vamos a buscar la forma. Porque si hay algo que yo les puedo decir es que a mayor nivel de seguridad, de protección, de personas que estén ahí, usted tenga, menor va a ser el nivel de acoso porque se va a reducir. ¿Por qué se reduce? Porque la persona siente temor hasta cierto nivel de que ya muchas personas lo saben, de que ya hay mucha gente enterada, de que ya esto se ha regado, de que ya yo puedo tener problemas. Pero mientras la persona no sienta que va a tener consecuencias, tiene libre albedrío y va a hacer lo que le dé la gana. Entonces, en un país donde nosotros no tenemos protección, donde nosotros estamos inseguros, vamos a crear círculos de apoyo, vamos a crear grupos en nuestros propios círculos para defendernos. Mejor parecer alarmista que aparecer 7 metros bajo tierra. Y para mí es penoso. Es penoso, señores. Es penoso tener que decir algo así. Porque yo trabajo en esto, yo trabajo en casos de crímenes, señores, y es devastador ver el poco nivel, la poca importancia que se le dan a los gritos de las víctimas. Este es un crimen que yo me atrevo a decir, yo me atrevo a decir, que no fue cometido por una sola persona. Díganme paranoica, díganme lo que ustedes quieran. Yo no estoy hablando tonterías aquí, yo estoy hablando como un profesional. Las noticias pueden decir lo que les dé la gana. Yo les voy a decir lo que el crimen expresa. Lo primero es que el lugar donde se encontró el cuerpo de esta joven es una escena secundaria. Unos videos atrás yo le hablé del tema de escena primaria y escena secundaria. Escena primaria es donde se comete el crimen, donde está la mayor cantidad de sangre. La escena secundaria es donde se deja el cuerpo. Y los medios de transporte o escenas de transporte es la forma en la cual se llevó el cuerpo. Miren qué pasa. Incluso en el video, yo estuve viendo los videos, no se observa una cantidad de sangre en el trayecto, por lo menos el grabado, lo que quiere decir que ya la víctima estaba muerta cuando llegó a este lugar. El arrastre y todo esto que tuvo se dio en el camino. Los golpes, el momento del reporte del arrastre que se presentó, mire que todavía no ha salido el informe del forense, eh, pero el nivel de sangre, a menos que no haya sido transportado
con otro mecanismo que no arrojara la sangre en el piso en todo el trayecto y la víctima se haya terminado de ahogar ahí adentro, cosa que según los reportes no funcionó de esta manera, pero bueno, hay que esperar el informe forense. Está la escena primaria, que es donde se dio el hecho inicial, porque evidentemente, como ha salido en todas las noticias, esta víctima fue abusada sexualmente. El abuso no ocurrió dentro de la cloaca, ¿verdad que no? Entonces hay otro lugar. Ese lugar hay que investigarlo. ¿Qué sucede? A excepción de que a esta víctima, que evidentemente trabajaba en un horario nocturno con diferentes personas, fue llevada a un área que estaba en construcción. Evidentemente el área de construcción a esta hora, en el horario nocturno, pues no tenía esta cantidad de personas, lo que permite que el agresor pudiese tener mayor nivel de dominio por sobre la víctima. Sin embargo, para dominar completamente a una víctima se necesitan varios mecanismos. Armas, lo cual he de suponerse que estos empleados, los empleados deben de ser registrados antes de entrar porque no se pueden entrar con armas, se supone. Pero como las cosas son así, incluso las cámaras estaban apagadas durante el crimen, no se tiene registro. La víctima sufrió una violación sexual. Esta violación sexual requiere lesiones. La metodología de control o el método de control utilizado puede variar. Yo creo que también eso lo hemos hablado en otros videos en este mismo canal. Este método de control, señores, es ejercido con diferentes características. Puede ser con el uso de armas, puede ser con el uso de la fuerza. Si fue con el uso de la fuerza, evidentemente este agresor o estos agresores salieron algo lastimados. Y de salir algo lastimados, debajo de las uñas, en parte de la piel de la víctima, en todo esto, deben de encontrarse restos de que se presentó ciertos niveles de pelea. Si la víctima fue adormecida con cierta sustancia, lo cual yo no creo, porque para una persona que vaya a cometer violación, una de las motivaciones principales es la lucha con la víctima, porque eso es lo que causa el sentimiento de mantener el control de yo estoy haciendo lo que yo quiera por encima de lo que a ti te dé la gana. Porque recordemos que donde hay acoso, existe una intención de tener control. Y donde existe intención de tener control, existe satisfacción cuando se consigue. Entonces, el arrastre de esta víctima, las situaciones asociadas a los movimientos de esta víctima, al tipo de lesión reportada hasta el momento sin el informe del forense, es muy probable de que haya sido ejecutado por más de una persona. Yo oso a decir esto, así como he osado decir muchas cosas en este video asociadas a este caso, señores, porque es devastador que nosotros no entendamos que aquí los crímenes están pasando como la página de un libro. Y eso es estúpido. ¿Por qué? Porque un crimen no es algo que nosotros tengamos que olvidar o podamos darnos el lujo de olvidar en una semana porque ya pasó. Y ya vino un caso nuevo. Vamos a darle paso a una nueva página. Porque aquí a veces queremos cambiar de crimen y queremos cambiar de conversación como cambiamos de ropa interior. Día nuevo, caso nuevo. Y yo les aseguro a ustedes que como somos en este país, en 3, 4 días, una semana, este caso ya va a pasar de moda, señores. Y esto no es una moda, es una alteración cultural que estamos sufriendo. Y si nosotros no entendemos la cultura, no vamos a poder prevenir los crímenes. Yo necesito que entiendan esto.
Vamos a protegernos, vamos a crear grupos de apoyo, vamos a trabajar juntos, señores, porque quiérase o no, si nadie nos protege, tenemos que protegernos nosotros. Bien. Por otra parte, de manera muy reducida, me ha parecido muy curioso y no quiero dejar de mencionarlo, el cómo ha salido en las noticias que en las cárceles de nuestro país, en el horario nocturno, no existe personal que dé asistencia de atención en el área de salud, por lo que se ha tenido que recurrir a que los presos, los internos que tuviesen algún tipo de profesión asociada al área de la salud, pues ofrezcan sus servicios en las noches. Ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? Un preso atendiendo a otro preso. Y en un país donde, aunque no se quiera decir, sabemos que hasta la cama se compran, ética, moral, están presos, ya están presos. ¿De qué ética me están hablando? ¿De qué moral me van a hablar? Sí, sí, se puede trabajar con ellos, se puede reinsertar en la sociedad, se puede buscar la forma de que esa persona vuelva a ser funcional de una manera equilibrada. Se puede buscar la forma de que esa persona cambie parte de las formas de pensamiento que tiene. Vamos a ponerlo así. Pero en lo que la chava y viene son presos, atendiendo a otros presos. En un país donde cada vez que se hace un registro de las cárceles, hasta iguanas nos encontramos, por no hablar de armas. Pero bueno, esas son las cosas, cositas y las... Me callo. ¿Qué suceden aquí? Pasen muy buenos días y recuerden el magnífico postdata del día de hoy, con un poco de color rosado. Hasta la desgracia se vuelve pintoresca. Emoji de cuchillito, cuchillito, bombita. Puff.